Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de la frecuencia de la pluralidad, que es Radio Cañón, la 760, queridos amigos. Aquí la pluralidad es verbo, ustedes lo constatan día con día. Recordemos que siempre escuchar de manera plural es fundamental. En la mesa del día de hoy, una mesa extraordinaria como siempre, estará el maestro Gerardo Castillejas, la maestra Ceci Tapia, @Solidaridad1000, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Así es que temas fundamentales les voy a compartir sobre los mismos y bueno, en nombre de nuestro productor y director general, les agradecemos enormemente su confianza y su compañía. El doctor Gerardo Castilleja, el maestro Gerardo Castilleja, hablará sobre un tema de uno de los foros que se hacen virtualmente en la Fundación Schiller y que tiene que ver sobre esta pregunta. ¿Habrá un referendo sobre la Tercera Guerra Mundial? Imagínense nada más, se habla de guerra como si se fueran dueños del mundo. Es muy interesante la pregunta, ya que si llegara a ocurrir, pues debería de hacer un referéndum en el que se exija que se cuente el voto y abogando enérgicamente por la paz. Es lo que debemos hacer todos. Aquí hay que derrotar los esfuerzos que ha habido y sigue habiendo por censurar en los diferentes medios, también aterrorizar o matar a quienes digan la verdad. Ucrania está siendo utilizada como campo de batalla, queridos amigos, por la OTAN, dirigida por los angloamericanos para destruir a Rusia y que las sanciones estén también afectando totalmente, socavando la economía mundial. Es interesantísimo este tema, ya que una próxima guerra mundial sería nuclear. Nadie sobreviviría, aunque el presidente Joe Biden diga que son mini nukes y que no pasaría gran cosa. Por supuesto que sería el fin de la humanidad. Por otra parte, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira nos va a hablar sobre la intervención del ISSSTE debido a corrupción. Esto nos va a profundizar sobre un tema importante y abordado de manera estupenda sobre el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, como ustedes lo conocen, defensor de derechos humanos y un neurocirujano científico reconocido a nivel internacional. Y vamos con nuestra muy querida Ceci Tapia, Solidaridad1000, nuestra infaltable Ceci Tapia, directora de Derechos Humanos y Redes del Club de Periodistas de México. Ella va a tocar un tema fundamental y muy actual que estamos viendo por parte de pues aquellos que se dicen opositores, pero se está ensuciando el tema. Está habiendo una guerra híbrida muy evidente, no solamente en el mundo, en México, ya lo sabemos, y ella va a hablar sobre el hackeo a la carta. Así es que, ¿quién lo solicitó? ¿Quién lo pide? ¿Quién lo hace? ¿Por qué lo hacen? Va a estar muy interesante, así es que sigan con nosotros, queridos amigos, sigan con nosotros, les agradecemos enormemente. Yo agradezco profundamente a Jonathan Álvarez, al ingeniero Víctor Melara García, a todas mis compañeros y compañeras de cabina. Un abrazo a Milton Partida, a todos los compañeros en la programación de Radio Cañón, pero sobre todo, queridos amigos, a ustedes. Hay que estar en esta línea, en esta radiodifusora, porque aquí usted escucha de manera plural. Ese es el respeto a la libertad de expresión, verdaderamente el respeto a las audiencias. Así es que aquí continuamos, queridos amigos. Muchísimas gracias. Yo pediría la voz, maestro Gerardo Castilleja, adelante, y dejamos la conducción a la muy querida Ceci Tapia. Adelante, maestro Gerardo.
Gracias, maestra Celeste. Yo quiero retomar para saludar a mis compañeros y agradecerles su presencia, a ustedes, nuestros amables radioescuchas. Retomar lo que dijo el profesor Chossudovsky cuando se hizo el enlace con él el miércoles, el viernes pasado. Esencialmente, lo que el doctor Chossudovsky aseveró fue que este sabotaje a los estratégicos gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 en el mar Báltico fueron llevados por los Estados Unidos y la OTAN, con el propósito de presentarlos como actos de guerra contra un territorio bajo jurisdicción de la OTAN. Y entonces, atraer a toda la OTAN, invocando el artículo 5 de esa organización militar, de esa alianza atlántica militar, para, pues evidentemente, toda la OTAN reclamar que se afectó infraestructura de la OTAN y por lo tanto se atacó a la OTAN. Y eso significa guerra. Así que yo quisiera, una vez tomando ya este marco que nos planteó el doctor Chossudovsky, simplemente extenderlo con lo que hemos podido saber en los últimos horas, días, es primero que nada plantear tres cuestiones. ¿Quién tuvo tres cuestiones para poder resolver quién está detrás? Aunque faltan pruebas, hay una investigación, pero podemos hacer la pregunta esencial que siempre debemos hacernos cuando pasa un suceso tan grave como este que está ocurriendo, este sabotaje, este reventón de los dos principales gasoductos que llevan gas a Europa desde Rusia. Y tenemos que preguntarnos quién se benefició. La famosa pregunta que se preguntaba en el cui bono en latín, ¿quién sale ganando con esto? Es absurdo lo que están diciendo los medios europeos y en Estados Unidos de que Rusia se sale beneficiando. Es simplemente ridículo, es prácticamente es algo que se sale simplemente del sentido común. No se beneficia en nada porque Rusia vende gas. Su economía en gran medida está basada en la exportación de ese energético, y lo único que podría hacer Rusia, pues si no quisiera vender su gas, pues cierra las válvulas. Es una infraestructura costosísima, difícil de construir, compleja para poderse maniobrar, y entonces preguntémonos tres cosas. ¿Quién tiene la capacidad para poder llevar a cabo un sabotaje así? ¿Quién tiene la oportunidad para llevarlo? Y además, ¿cuál es el móvil que estaría detrás de quien hiciera esto? En la capacidad de quién puede llevar a cabo ese sabotaje, tenemos solamente a dos naciones: Rusia, Estados Unidos y probablemente China, que tiene esa capacidad de poder colocar a través de un mecanismo, puede ser un robot submarino, un dron submarino, que baje a esas profundidades de cientos de metros y ahí instale este robot un explosivo de suficiente capacidad como para romper un gasoducto, que debo decir que es un gasoducto que no solo es submarino, es un gasoducto subterráneo, o sea, va por debajo del suelo marino, y encima es me permito dar unas cuestiones técnicas para que vean la complejidad de que uno de estos gasoductos reviente. Es un gasoducto que tiene un espesor de 4 centímetros de ancho, esa es la tubería. El grueso de esa tubería es de 4 centímetros de acero. Luego está recubierta con 1 centímetro de hule y luego una capa de 14 centímetros de concreto, del más duro. ¿Por qué? Porque se estima que lo que podría reventar un gasoducto, por ejemplo, sería un ancla de un barco que enterrara y lo destruyera. Está calculado ese gasoducto para resistir hasta las anclas más pesadas, que son las que tienen los portaaviones. Son anclas que pesan 30 toneladas cada ancla, para poder frenar a un barco de esas dimensiones. Entonces, está calculado para resistir impactos así. De manera que poder reventar un gasoducto se requiere un explosivo muy fuerte. En segundo, antes de irnos al corte, quisiera hablar de la oportunidad.
la oportunidad. Muy bien. Los Estados Unidos, ¿verdad? Tendría la oportunidad de hacerlo porque es una zona completamente controlada por la OTAN. Es un mar que involucra muchas conexiones de fibra óptica, de gases, y está vigilada todo el tiempo directamente por los barcos de la OTAN, los satélites de los Estados Unidos, la inteligencia militar norteamericana, porque fue muy cercano a las aguas territoriales de Suecia y de Dinamarca. Ahí no puede entrar nadie que no esté siendo vigilado por todos estos mecanismos militares. De manera que en esta oportunidad solamente la OTAN y los Estados Unidos pueden entrar en esa zona. Y antes del corte quisiera decir que ¿cuál es el móvil? ¿Quién puede beneficiarse de reventar semejante infraestructura? No Rusia, evidentemente, Europa tampoco, porque se queda sin gas ya para un invierno que está entrando y parece que va a ser muy crudo, y pues se beneficia pues la OTAN y los Estados Unidos. Así que podemos decir que por estas tres razones faltan las pruebas, la investigación que se está llevando a cabo, pero indica que los únicos beneficiarios de este acto de terrorismo internacional a la infraestructura son los Estados Unidos y la OTAN. ¿Nos tenemos que ir a un corte? Así es, maestro, pues estamos ya justo y vamos a cerrar con este tema tan importante, obviamente para continuar en el siguiente bloque. Pues muchas gracias, nos vamos a corte. Pues muchas gracias, queridos amigos, por continuar con nosotros. Seguimos escuchando al maestro Gerardo Castillejas y, por supuesto, le enviamos un gran saludo a nuestra querida Celeste Sáenz, a quien extrañamos, y que, por supuesto, recordarles que el día miércoles, que el día miércoles siguiente vamos a estar en foro a las 13 horas en el Club de Periodistas de México, en Filomeno Mata número 8, en la Colonia Centro. Es un foro abierto con el profesor Sergio Sivovsky, que es lo que ella está ahorita trabajando. Y pues bueno, los esperamos y continuamos, maestro Gerardo. Gracias, Ceci. Y sí, yo recomiendo también que no se pierdan este foro, es un foro abierto, la personalidad del maestro Sivovsky, y por favor, siendo abierto, pues va a haber una posibilidad de hacer una discusión, y creo que eso es lo más importante, que la población discuta. Yo lo quiero señalar para solamente redondear el tema, es que la respuesta que está dando la OTAN, porque está siendo cuestionada por estos señalamientos, ellos consideran ya desde ahora que se está atacando a la infraestructura de la OTAN y que por lo tanto la OTAN está siendo atacada. No se atreven a decir en forma directa que Rusia es la señalada por la OTAN como la responsable, pero lo dejan implícito. Entonces, aquí lo que tenemos es que todo el aparato mediático, no solamente el que está controlado por Occidente, está mintiendo con todas estas versiones que eran realmente absurdas, como si Rusia se bombardeara a sí misma, lo han dicho, no con el tema del gasoducto, lo han dicho con el tema de la planta nuclear de Zaporizhzhia, donde es controlada por expertos rusos nucleares que manejan la planta, por militares rusos que la resguardan, y es absurdo creer lo que dicen los medios como el The Economist, como el ABC de España, como de Fígaro, que están repitiendo todo el tiempo que Rusia es la misma que controla la planta y así mismo se están bombardeando. Es infantil decirlo. Entonces, lo importante es, hay reacciones en el mundo. Hay reacciones. Solamente por el tiempo voy a dar la reacción de un importantísimo
alemán, en un medio alemán, es muy importante porque refleja lo que se está diciendo en Europa, que no todos están de acuerdo, y este medio alemán, muy importante lo que señala, es que la OTAN es directamente responsable porque, como lo hemos dicho, ellos están beneficiándose de una infraestructura esencial y pues es una palanca política de Rusia para poder convencer a que Europa deje su juego de guerra y no siga mandando armas. ¿Por qué Rusia tendría, dice este periódico alemán, por qué Rusia tendría que destruir su palanca más importante que tiene para convencer a los europeos a que regresen a las negociaciones y que reconozcan que lo que ha pasado con Ucrania no es más que un teatro de operación de guerra de una alianza militar que es la OTAN contra una potencia nuclear que es Rusia, utilizando como escenario a Ucrania, y que no le importa a la OTAN cuántos ucranianos simplemente van a morir, que están muriendo y ya murieron, sino simplemente es este juego de poder. Así que yo quisiera nada más decir que hay una voces en los Estados Unidos, ha habido simposios con exmilitares que están diciendo claramente no podemos ir siguiendo este curso, es la hora de que las naciones, los pueblos de las naciones se levanten la voz, no importa si es el ciudadano de a pie, si es un sindicalista, si es un líder religioso, si es un político, un académico, tienen que levantar la voz y decir no podemos llevar este curso, ¿verdad?, absolutamente insano de una guerra entre potencias nucleares, porque es una guerra completamente innecesaria. Entonces, cierro este comentario y vamos a simplemente decir que el próximo miércoles, como señaló Ceci, el evento va a ser en el Club de Periodistas y va a ser a la 1:00 p.m, importante para que se conecten, ya sea que vayan presencialmente o que se conecten por las vías de las redes sociales que Ceci se va a encargar de ponerlos y de difundirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Gerardo. Pues bueno, después de tan importante análisis y datos que nos comparte, pues vamos a escuchar un poco algo más nacional con el doctor Rodolfo Ondaza Rovira, quien además es un gran defensor de los humanos, este médico que hoy nos acompaña, amigo también, compañero de lucha. Pues vamos a escuchar qué pasa en el ISSSTE, querido doctor. Muchísimas gracias a Ceci Tapia, nuestra querida amiga, y un saludo muy fuerte a la maestra Celeste Sáenz de Miera y por supuesto a nuestro productor y director, Mauricio Salum, a todos en cabina, a la amable audiencia que nos está escuchando. Pues sí, tenemos la cuestión de una corrupción que había permeado en sexenios anteriores en todos los sectores. Esta corrupción que no faltó también desafortunadamente en el sector salud y que estaba pues conducida por este cártel de la Bata Blanca y que nos estaba produciendo al pueblo de México pues un genocidio blanco, ya que estaba usando pues la infraestructura del sector salud pública para grandes negocios. La salud ha sido el gran negocio del neoliberalismo a lo largo de décadas. Pues estamos hablando de miles de millones de dólares. Entonces, pues todas las instituciones están en este grave problema. El ISSSTE no había sido la excepción. De hecho, pues recordemos todas las notas periodísticas, todo lo que hemos hablado aquí en este programa sobre los sobrecostos en los que se compraban los medicamentos, por ejemplo, sobrecostos de 50%, 200% o más de 1000% incluso. En esto ocurrió en instituciones como pues el ISSSTE, el Seguro Social, y seguía. Entonces había que tomar cartas en el asunto, de tal manera que la intervención del ISSSTE fue anunciada por el presidente, nuestro mandatario Andrés Manuel López Obrador, desde el pasado 22 de agosto, y había encomendado esa tarea
a Rosa Isela Rodríguez, quien es la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y pues esto fue por todos los motivos que hemos mencionado. Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, había comentado al respecto que de los sistemas de seguridad social es el que estaba más abandonado, el ISSSTE. Es como regresarlo a lo público porque lo habían privatizado, mencionó. Nada más quedaba el nombre y el cascarón administrativo, porque hasta los edificios estaban privatizados, los laboratorios, todos los servicios integrales de salud, subvencionados, subcontratados, y mucha corrupción. Estaba podrido todo. Eso que había comentado nuestro mandatario. Y efectivamente, recordemos esos contratos de asociación pública-privada en donde pues, los hospitales que son del pueblo de México, hospitales asignados para el ISSSTE, para el IMSS, habían sido concesionados inclusive a 25 años a la iniciativa privada. ¿Qué decir de la caída del mantenimiento de los equipos médicos y la subrogación que se estaba haciendo? Es una privatización donde no se iba a cambiar el nombre del ISSSTE o del IMSS, de los diferentes hospitales, sino que están siendo subrogados los servicios, ¿no? Hemodiálisis, por ejemplo, o radioterapia, la atención para cáncer de mama, etcétera, está todo subrogado. Entonces era lo que tenía que ponerse un alto. De tal manera que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tomó el control administrativo de todos los contratos del ISSSTE con miras a terminar con los servicios subrogados y dejar la responsabilidad de la operación al personal del instituto. De hecho, pues fueron intervenidos las 1.127 unidades a nivel nacional que tiene el ISSSTE. Sin embargo, el mismo personal del ISSSTE también está pues bajo la lupa porque pues se habla de un grave problema de robo hormiga de medicamentos, de insumos, de materiales de curación. Por orden presidencial, pues el personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana intervino e hizo un inventario de las condiciones de las instalaciones y del equipo médico, así como de la existencia de medicamentos en estas unidades, en estas 1.127 unidades médicas que tiene el ISSSTE. Todos los contratos suscritos fueron revisados que se llevaron a cabo, durante los últimos 10 años, y la mayoría pues se trata de contratos de prestación de análisis clínicos, bancos de sangre, de imagen y radiología, que suman, fíjense, la suma nada más de esta revisión, contratos por 9.500 millones de pesos. Y pues ahora el personal de esta secretaría se encargará de valorar los contratos actuales y tomar decisiones sobre los nuevos. Y pues mientras tanto, pues, el personal del Servicio de Protección Federal está aplicando un operativo intramuros para combatir el robo hormiga de medicamentos y material de curación, según trascendió. Es una noticia que poco se ha tratado en los medios, pero que es de mucha trascendencia. No estamos hablando de un monto bajo, ¿no? Estamos hablando de 9.500 millones de pesos. O sea, es mucho dinero y que hay que saber en qué quedó y quién lo tomó. Es muy importante que el Estado garantice el acceso al derecho humano a la salud, y es lo que está haciendo nuestro mandatario. Lo ha hecho a través también del Ejército, de la Armada. Recordemos las intervenciones que han tenido que ser necesarias en Birmex, en la COFEPRIS, en donde se estaba importando pues el material con el cual se procesan drogas como el fentanilo. O sea, se usaba la misma Secretaría
de salud para poder surtir al narcotráfico. No sé si es cuánto. Así es, maestro. Doctor, pues sí está muy interesante, porque así como ha habido este saqueo, el ISSSTE lo vio el IMSS, lo han estado intentando recuperar, y lo mismo pasó con el anterior sistema de salud que se estaba manejando, que supuestamente era gratuito, y que finalmente era un negocio de los médicos, justo de este cártel de la Bata Blanca que tanto ustedes han denunciado, maestro. Pero bueno, vámonos a corte, muchísimas gracias, y continuamos aquí en esta frecuencia. Bueno, pues ya estamos de regreso en este tercer bloque de su programa Voces del Periodista, y extrañado a nuestra querida Celeste Sáenz, y recordándoles no solamente que el día miércoles a la 1:00 p.m. en el Club de Periodistas de México tendremos una plática, porque todos podrán participar, hacer preguntas, ojalá nos acompañen, al profesor Michel Churudowski. Y después de escuchar a Gerardo Castillejos, el maestro, al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, pues vamos a platicar este asunto del saqueo. El saqueo que acabamos de vivir y que yo le titulé para este programa Saqueo a la Carta, esperando que el maestro Gerardo y el doctor Rodolfo pues nos puedan dar su opinión del tema, porque es muy importante lo que sucedió. Resulta que hay un grupo de hackers que se llama Guacamaya, que poco se había escuchado hablar de él, se hablan de una revolución radical, que no solamente infiltraron supuestamente, y digo supuestamente porque se hablan de 4 a 6 teras de información que se fue filtrada, pero quienes están dando estos personajes que han estado mucho atacando al presidente de la República, hablan de la salud del presidente, que además es un tema que sí es un tema de Estado, porque puede alterar el rumbo económico del país. Bastante tenemos problemáticas con este tema de la pandemia, con la guerra que bien hemos estado dándole seguimiento aquí con los maestros, inclusive el maestro Gerardo Castillejos, y no hablan más que de la salud del presidente. Y eso lo comento porque durante muchos años hemos trabajado en contra de los abusos y a favor de los derechos humanos de muchos participantes de la guerra, de Sedena. Y resulta, por ejemplo, el caso del teniente Mendoza, por ahí hay otro capitán que ya lo comenta, César. Este capitán dice que él también estuvo disfrazado de policía federal en la época de Calderón, cuando quitaron a las fuerzas, lo que ahora es CFE, y era el SME, de este sindicato mexicano de electricistas también, y la Luz y Fuerza del Centro. Hemos denunciado muchísimas cosas también, como es que algunos generales, porque no es Sedena, porque eso también hay que hablarlo, se han hablado de las torturas de gente que fue encarcelada de manera ilegal en una operación limpieza. Se ha hablado, obviamente, en épocas oscuras del calderonismo, y son casos en los que al día de hoy la CGR ya aceptó que no fueron los procedimientos y que están en procesos legales para que los puedan reivindicar su postura, puedan reivindicar también el honor, no el tiempo, ni la tortura, ni nada. Entonces, todo esto no se dice, no aparece, no lo ventilan los medios, no hay datos, no hay datos. Nosotros hemos trabajado con todos estos casos del mayor Chávez, del sargento Francisco, que, ustedes, de quienes nos han estado escuchando, saben que ellos fueron torturados, que de ser testigos pasaron a ser inculpados
por estos montajes de los que eran, que era la moda en esta época, ¿no? Entonces, nada de eso se dice. Nosotros pensamos, y me refiero al grupo de artistas de solidaridad de la fundación que tenemos, que es imposible que los datos que hoy están achacándole a la guacamaya, estos hackers, sean única y exclusivamente producto de unos hackers. Nosotros creemos que ahí está la mano de varios, pues de algunos integrantes de las Fuerzas Armadas y algunos que estén en desacuerdo con este gobierno, porque lo que filtraron o lo que se ven en redes sociales, si ustedes pueden entrar en todos estos perfiles, es el tema clínico, su expediente clínico del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que se dice que tiene gota y que se dice que tiene presión arterial alta, que le pudo haber dado el doctor nos puede comentar un poquito más de esto, que le pudo haber dado un ataque cardíaco. Entonces, dentro de todos estos temas, que es lo que más se ve en las redes sociales, por eso lo estamos puntualizando, pero no hablan de las masacres, de todo lo que se ha vivido, de las torturas que cometieron en secciones anteriores. Entonces, pareciera esto, a eso le referíamos, al saqueo a la casa. De lo que yo digo que el saqueo pueda ser más importante, pero sobre todo, ¿a quién le podría interesar que en el desánimo de decir que el presidente está enfermo y que ya no puede continuar? Porque, bueno, es la tendencia, esto que les estoy diciendo, es la tendencia que hay en redes sociales. Recordemos que dentro de las guerras sociales, al día de hoy estamos viviendo estas guerras híbridas. Yo voy a decir lo que quiero que tú leas, inclusive voy a censurar a quienes no dicen lo que yo digo, y esto, bueno, ya lo vimos con el presidente Donald Trump, ya lo hemos visto con muchísimos personajes que están a favor de ciertas tendencias, lo hemos visto con RT, con algunos medios rusos en los que son censurados para que los demás no conozcan otra realidad, otras investigaciones. Entonces, dentro de todo esto, esta es una de las razones, maestro, no sé si quieran darnos alguna opinión en el tema de lo que pudo haber significado el que solo se hable de la salud del presidente dentro de 6 horas de supuestamente. Muchas gracias, doctor, lo escuchamos. Pues mira, yo quisiera recordar el caso de Pegasus, por ejemplo, que tiene que ver con espionaje también, ¿no? Esto, si no mal recuerdo, fue por ahí así de julio del año pasado, a través de una investigación de Amnistía Internacional de Forbidden Stories, se destapó que medio centenar de gobiernos en todo el mundo habían espiado a más de 50,000 activistas, periodistas y disidentes políticos. Entre las víctimas de este espionaje con Pegasus estaba nuestro presidente y su familia, Andrés Manuel López Obrador, y la mayoría, aquí está lo interesante también, la mayoría de los contratos habían sido firmados por el gobierno panista de Felipe Calderón. Entonces, ese gobierno y todos los anteriores y después con Peña Nieto, pues se dedicaban mucho al espionaje, ¿no? Todos nosotros teníamos que estarnos cuidando de los pájaros en el alambre. Y pues el hackeo a Sedena y lo que expuso pues el Lord Montajes, pues es interesante porque lo interesante es que no da ninguna información que, como ha dicho nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, no se supiera antes. Esto de las condiciones clínicas de nuestro mandatario, de entrada son, como para cualquier otro ciudadano, situaciones confidenciales. Simplemente es un derecho de todos nosotros el mantener bajo confidencialidad nuestras condiciones de salud. Entonces, lo que están haciendo de entrada estos hackers y lo que están haciendo estos medios desinformativos es atentar contra los derechos humanos de las personas, en este caso de nuestro presidente, que, como él ha dicho, bueno, no es para nadie un secreto,
que tiene algunos problemas de salud, que se le han controlado, y él ha mencionado que pues lo que vienen ahí en estos documentos es que recibe estatinas. Las estatinas sirven para controlar el colesterol. Entonces, bueno, ¿cuántos millones de personas no tienen ese control del colesterol? ¿No? Que hablan del Culiacanazo. Bueno, todos sabemos qué pasó en Culiacán, que hablan de diferencias entre los altos mandos del ejército. Pues, claro, siempre va a haber diferencias. Si no, no habría una democracia y tiene que haber esas diferencias para que funcione un sistema de defensa, ¿no? Y bueno, detalles por el estilo que son realmente no amarillistas, ¿no? Notas amarillistas y que no trascienden para nada en algo importante. Muchas gracias, Ceci Tapia. Así es, muchísimas gracias, doctor Rodolfo. Es importante hacer estos comentarios y seguramente habrá alguna información que no están dando, pero lo están utilizando obviamente como un golpe político. Y no sé si el maestro Gerardo nos pueda dar su opinión. Sí, claro. Yo quisiera señalar que uno no debe de considerar solamente el espionaje del aparato nacional. En realidad, se ha expuesto y en forma muy clara que la más importante capacidad de espionaje que la tienen los Estados Unidos y que la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos se ha encargado de elaborar grandes programas de espionaje a nivel mundial. Recordemos que hace años hasta la propia Angela Merkel, que era la canciller alemana, su celular estaba intervenido por la Agencia Nacional de Seguridad, y eso que Alemania pues es un aliado de Estados Unidos. Entonces, ¿qué se pueden esperar los países que no son aliados? Aquí lo que tenemos es una operación mayúscula que utiliza a las grandes corporaciones estadounidenses del famoso Valle del Silicio, ¿no? Apple, Amazon, Facebook, que esencialmente tienen esa estructura informática y que tienen algo que se llama, esto se ha revelado, hay documentos, se ha revelado como una puerta trasera. Estas empresas tienen una puerta trasera donde el gobierno, la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, mete la mano, por decirlo de una manera, y saca la información de estas grandes corporaciones informáticas, todo lo que quiere saber sobre el ciudadano, sus perfiles, sus visitas, su historial de navegación, sus ubicaciones por vía de GPS, todo lo sabe. Entonces, no debemos de quitar la atención de que este espionaje bien puede venir por las agencias estadounidenses. Y doy un ejemplo. En este momento, en los Estados Unidos, hay un grupo ucraniano, que lo hemos mencionado en este programa, se llama el Centro para Contrarrestar la Desinformación. Es un centro que se busca cualquier narrativa que vaya a favor de Rusia y en contra de Ucrania, que acuse a Ucrania y que diga que Rusia está haciendo las cosas bien, o cualquier comentario de ese tipo, inmediatamente este centro lo detecta y crea una lista. Y uno está enlistado, periodistas, académicos, de todo tipo. Así en este momento... Y lo censura. Perdónenme que lo interrumpa, déjenme hacer un corte y regresamos con este tema interesantísimo, porque como bien dice, no solamente es que el gobierno o hackers espían las empresas. Regresamos, maestro. Claro. Muchas gracias por continuar en estas frecuencias de Radio Cañón, en su programa Voces del Periodista. Y bueno, pues estamos platicando de todas estas intervenciones y ojalá el maestro Gerardo Castilleja, con quien estaba en la palabra, nos platicaba que las intervenciones no son únicas y exclusivamente del gobierno, sino también de empresas, sino también
de otros gobiernos, entonces hablando de inteligencias, contrainteligencias. Maestro Gerardo, por favor, continuemos. Sí, quería nada más puntualizar el asunto de que este centro ucraniano, que se llama Centro para Contrarrestar la Desinformación, está llevando a cabo una gira por los Estados Unidos. Lo escandaloso del asunto es que este centro está siendo financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y entonces algunos congresistas en el Congreso norteamericano están exigiéndole a su gobierno que clarifique por qué se tiene que financiar a centros en Ucrania que están recolectando listas de personalidades dentro y fuera de Ucrania, por supuesto, que se atrevan a criticar la guerra. Enfrentamos, creo yo, lo que es el esfuerzo por hacer un silenciamiento a cualquier voz crítica, sea periodista o no, y simplemente acusarlo de ser un terrorista de la información. Simplemente eso tiene que quedar muy claro, de que este es un intento para silenciar cualquier voz disidente. Eso es lo que me parece que es importante señalar. Oye, está excelente, maestro Gerardo, sobre todo porque, bueno, ya lo platicamos, no solamente los gobiernos o estos grupos de hackers han estado buscando, no solamente es quienes quieren que nosotros sepamos ciertas cosas, y de repente viene esta censura en el tema de lo que no quieren que leamos, ya lo platicamos, pero bueno, pues ya cerrando muy agradecida de su comentario, doctor Rodolfo, nos quería platicar un tema muy importante en relación a la justicia y a los temas de derechos humanos que tanto nos gustan en este programa, porque pues es parte de una razón de eso. Doctor, por favor. Muchísimas gracias, Ceci. Pues sí, hemos estado hablando de derechos humanos en prácticamente todos los programas. Esta no ha sido la excepción. Estamos hablando de nuestro derecho a la información, estamos hablando del derecho también a la libre expresión, pero también está el derecho a la salud. Yo quisiera retomar el tema de crimen de lesa humanidad y tortura médica en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía contra 474 pacientes con los que se hizo una investigación ilegal, pacientes que padecían hidrocefalia, a los que se les colocó un tubo en vez de la válvula que normalmente se coloca por protocolo internacional en estos pacientes para salvarlos de la hidrocefalia. Este tubo que mató a muchos, sigue matando, sigue causando la muerte de muchos pacientes, que de acuerdo a su inventor, porque lo patentó a título personal, no institucional, o sea, a modo de negocio, el exdirector del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México, Julio Gerardo Sotelo Morales, finalmente está teniendo un curso apropiado la investigación. En México, pues esto se realizó en la época de gobiernos neoliberales y pues la PGR, la CNDH, en fin, se coludieron y dieron carpetazo al tema, y fue llevado entonces por la ONG que preside el obispo Raúl Vera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La misma Comisión Interamericana que ha pedido en 2 ocasiones ya en este sexenio a este gobierno, en 2 ocasiones ya reiteradamente, las observaciones al gobierno mexicano sobre este caso, y pues que no ha salido nada de la Secretaría de Gobernación en el área encargada de Derechos Humanos de Alejandro Encinas. Bueno, la buena noticia es que finalmente ha habido una remisión del caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos después de 10 años de haberla solicitado. Es decir, el caso se ingresa en 2012 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más otros 5 años en lucha, cuando dio un carpetazo las autoridades en México, a pesar de los probatorios tan evidentes, y son 15 años, después de 15 años, se logra que se admita el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto quiere decir que esa organización internacional encontró materia de investigación sobre violación flagrante a los derechos humanos que siguen matando, insisto, a la gente. Entonces, pues ojalá y las autoridades de la Secretaría de Gobernación actúen
Ya nuestro mandatario Andrés Manuel López Obrador, a quien se le ha llevado el caso en 3 ocasiones, en sus conferencias mañaneras, dio la indicación expresa a Alejandro Encinas, y también se ofreció nuestro subsecretario Hugo López-Gatell a resolver. Entonces, ojalá y se resuelva esto, que la Secretaría de la Función Pública tome cartas en el asunto, que la FGR también lo haga, porque los culpables siguen impunes. Y bueno, eso sería lo de menos. El problema es que las víctimas, insisto, siguen muriendo. De hecho, el 20%, de acuerdo a su autor intelectual, Julio Everardo Sotelo Morales, fueron denunciados con este sistema. Sistema que se puso también a recién nacidos en otros hospitales, en 8 unidades neuroquirúrgicas, y que se les tuvo que quitar a todos estos recién nacidos. Entonces, pues ojalá, y ahora con esto, pues las autoridades mexicanas que tienen cartas en el asunto, pues resuelvan pronto, por bien de todos los mexicanos, que esto no se repita nunca más en México ni en ninguna otra parte del planeta. Adelante, perdón. Muchísimas gracias, doctor. Pues sí, efectivamente, yo creo que uno de los temas más lamentables, porque este tema que usted destapó y que bueno, ha sido una marca casi personal en la defensa de los derechos humanos, de la defensa de los pacientes y la defensa de la salud, que además viene en el cuidado de la Constitución como una garantía para todos los mexicanos, que alguien se atreva a cometer este tipo de delitos y que quede impune. Esto debe ser un reclamo fuertemente al Poder Judicial de la Federación, porque existiendo las víctimas, existiendo el delito, tengamos que ir a una Corte Interamericana de Derechos Humanos porque ellos no dan justicia, porque pudieran inclusive cerrar los ojos ante este sufrimiento del pueblo mexicano. Y como bien dices, doctor, esperemos que no se repita en ningún otro lado. Y bueno, quiero enviar una felicitación muy grande a nuestro querido director, Maurice Salomón George, quien mañana es su cumpleaños, y primero vamos a estar al aire para felicitarlo, agradecerle siempre el seguimiento, este espacio, y bueno, obviamente en compañía de su esposa, nuestra conductora y titular de este programa, Celeste Sáenz. Y bueno, antes de cerrar, quiero recordarles que un día como hoy, 30 de septiembre, nació José María Morelos y Pavón, y que bueno, esto es un momento de celebración para México que lo hemos olvidado un poco, pero por ahí ojalá puedan leer Sentimientos de la Nación, porque al día de hoy están vigentes. Un abrazo, maestro, no sé si gusten una frase de despedida, maestro Gerardo, por favor. Muchas gracias, y quisiera simplemente felicitar a nuestro director, a Maurice Salomón, muchos años más de vida, salud y sobre todo pues gozar de la compañía de Celeste. Gracias. Doctor. Sí, también felicitar fuertemente a nuestro director y productor, que tan brillantemente ha conducido no solo este programa, sino también el Club de Periodistas. Un fuerte abrazo